En esta presentación vamos a revisar de forma muy general cuáles son las actividades de investigación que desarrolla el Grupo de Mecánica Estructural Estocástica del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María. El grupo está compuesto por el profesor Héctor Jensen y Marcos Valdebenito. Además, tenemos año a año estudiantes de pre y posgrado que están desarrollando investigación con nosotros. Para comprender un poco más sobre el área de investigación, consideremos un problema práctico como podría ser, por ejemplo, el diseño de un satélite. Entonces, lo que vamos a hacer habitualmente es generar un modelo numérico que describa el comportamiento de este sistema real. Ahora, este modelo numérico puede ser, por ejemplo, un modelo de elementos finitos, diferencias finitas, elementos de contorno, etc. Para utilizar el modelo, lo que vamos a necesitar son ciertos parámetros de entrada, por ejemplo, algún valor de la carga, algún valor de las propiedades geométricas, por ejemplo, un espesor, alguna propiedad elástica de los materiales, etcétera. Y con esos parámetros de entrada hacemos nuestro análisis y eso nos lleva a obtener unas ciertas respuestas de interés, como podrían ser, por ejemplo, fuerzas, esfuerzos, desplazamientos, etcétera. Ahora, dada esta lámina, creo que queda clara la implicación de que hay un set de parámetros de entrada que nos lleva obviamente a un set de parámetros de salida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces, al pasar desde la realidad hacia nuestro modelo numérico, nos vamos a enfrentar con incertidumbre, lo cual quiere decir que probablemente no seamos capaces de identificar un solo set de los parámetros de entrada. Por ejemplo, puede ser que la carga no la podamos cuantificar de forma precisa, pero lo que tengamos que hacer es definir un cierto rango de valores que pueda asumir. ¿Qué significa eso? Significa que en realidad nuestra respuesta ahora ya no va a ser única, sino que va a ser un set de posibles valores. Y eso obviamente es algo que dificulta el diseño práctico en ingeniería. Entonces, al observar toda esta figura, pueden hacer tres preguntas. La primera de ellas es, bueno, ¿cómo describimos la incertidumbre en nuestros parámetros de entrada? La segunda es, aceptando que podemos describir la incertidumbre, ¿cómo hacemos para propagar esa incertidumbre hacia las respuestas? Y la tercera pregunta es, bueno, si es que somos capaces de propagar esta incertidumbre, ¿qué es lo que hacemos con esta incertidumbre? Para responder la primera pregunta, el approach clásico en ingeniería ha sido modelar la incertidumbre a través de la teoría de probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las incertidumbres se caracterizan a través de variables aleatorias, procesos estocásticos o campos aleatorios. Ahora, este es un enfoque bastante común y de hecho, si nos vamos a los códigos de diseño que se utilizan hoy en día que tienen factores de mayoración de carga y de minoración de resistencia, bueno, todo eso se deduce precisamente en base a la teoría de probabilidad. Ahora, es importante mencionar que además de estos modelos de tipo probabilistas, también existen otro tipo de modelos con los cuales se puede modelar incertidumbre, pero en esta presentación no vamos a hacer mención a ellos. Para responder la segunda pregunta, eh, pensemos en lo siguiente. Dado que nuestros parámetros de entrada los estamos describiendo a través de variables aleatorias y que, bueno, estos set de posibles parámetros afectan a nuestro modelo numérico, eso quiere decir que una respuesta de interés también va a asumir una serie de posibles valores, los cuales van a tener también una variable aleatoria asociada. Y para caracterizar esta variable aleatoria, por ejemplo, podemos utilizar un valor esperado o una probabilidad de excedencia. Ahora, ¿cuál es el desafío de todo esto? Habitualmente, para casos prácticos, esta función de densidad de probabilidad, que está en color celeste, no se conoce de manera explícita. ¿Por qué? Porque la solución del modelo numérico tampoco se conoce de forma explícita. Es decir, no es evidente cómo poder propagar la incertidumbre desde los parámetros de entrada hacia los parámetros de salida. Para entender cómo podemos propagar entonces la incertidumbre de una forma práctica, eh, me gustaría nuevamente presentar este concepto del espacio de los parámetros de entrada de un modelo y el espacio de las respuestas de ese modelo. Entonces, ¿cuál es la idea? En análisis determinista, uno identifica un valor de los parámetros de entrada y con eso uno realiza una simulación numérica, por ejemplo, mediante elementos finitos, y obtiene un valor de los parámetros de respuesta.
Entonces, ¿cómo hacemos ahora para propagar la incertidumbre? Bueno, eso se puede hacer a través del método Monte Carlo, que es un método de simulación, donde la idea es la siguiente. Uno conoce la caracterización de los parámetros inciertos a través, por ejemplo, de una función de densidad de probabilidad, a través de una variable aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno genera un set de muestras, que serían estos puntos rojos que están por acá, sobre el espacio de los parámetros de entrada. Y para cada uno de de esos sets de parámetros de entrada, lo que se hace es realizar un análisis determinista y obtener la respuesta asociada a cada uno de ellos. Entonces, como pueden observar acá, tenemos una nube de los posibles puntos de salida. Y ahora, con esos puntos discretos de salida, lo que podemos hacer es caracterizar nuestra respuesta de interés, por ejemplo, en términos de un histograma, como está sugerido acá, en términos de un valor esperado, una probabilidad de excedencia, etc. El método de simulación Monte Carlo tiene dos características principales. La primera de ellas es que es un método muy general. Entonces es aplicable a cualquier clase de problemas, a problemas estáticos, dinámicos, lineales, no lineales, sin importar la complejidad del modelo. La segunda característica fundamental que tiene es que es sencillo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está haciendo es reemplazar un único análisis determinista con una serie de análisis deterministas, donde la idea es simplemente calcular la respuesta asociada a cada una de estas muestras de los parámetros de entrada del modelo. Ahora, ¿cuál es el problema del método Monte Carlo? Es que habitualmente para poder obtener resultados confiables de alguna cantidad, por ejemplo una probabilidad de excedencia, se puede requerir un costo numérico muy alto, es decir, el número de muestras que se puede requerir aquí puede ser grande, en el orden de miles o incluso millones de muestras. Entonces, realizar 1 millón de análisis deterministas, lo más probable es que para casos prácticos sea total y absolutamente imposible. Entonces, si bien este método Monte Carlo es general, es muy sencillo, su gran problema es la eficiencia. Bueno, ahora bajo el supuesto que de alguna forma propagamos la incertidumbre desde nuestros parámetros de entrada hacia nuestra respuesta, por ejemplo, utilizando el método Monte Carlo, que sabemos que es costoso, pero supongamos que de todas formas lo podemos aplicar. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer con esta caracterización de mi respuesta a través de una variable aleatoria? Y la verdad es que se pueden hacer varias cosas prácticas y me atrevería a decir lo fundamental es que con esto se pueden tomar decisiones de diseño respecto de nuestro sistema real. ¿A qué me refiero? Puede ser que, dada esta entrada aleatoria, más por ejemplo las propiedades de este modelo numérico, me dé cuenta de que la confiabilidad de mi sistema es muy baja. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, puedo tomar una decisión de cambiar el espesor de las paredes de este modelo, puedo tomar la decisión de cambiar un material, etcétera, y con eso incrementar la confiabilidad de mi sistema. Como grupo de mecánica computacional estocástica, nuestra investigación se centra principalmente en cómo hacer esta propagación de la incertidumbre de forma eficiente, lo que significa que buscamos en el fondo aplicar variantes de la técnica Monte Carlo que les mencioné anteriormente, pero utilizando algunas herramientas que hacen que el costo numérico sea considerablemente menor. Y entre ello, lo que hacemos es, por ejemplo, aplicar técnicas de simulación avanzada, también incluir aproximaciones para evitar resolver modelos numéricos en cada ocasión, o también aplicar técnicas de subestructuración y de reducción de modelos que permiten también, en el fondo, utilizar estos modelos de una forma inteligente para poder hacer esta propagación de la incertidumbre. Algunas de las aplicaciones que hemos estudiado como grupo en este problema de cuantificación de la incertidumbre en el último tiempo han sido las siguientes. La primera es el desarrollo de métodos de simulación avanzados. ¿Qué quiere decir esto? Que toman la idea de Monte Carlo pero la llevan a un nivel superior donde los algoritmos tienen una eficiencia muy alta. Y hemos aplicado estas técnicas de simulación en sistemas estructurales de tipo lineal, no lineal, estáticos, dinámicos, y también hemos visto otras aplicaciones, por ejemplo, redes de distribución de agua potable.
Además de estos métodos de simulación avanzados, hemos estudiado el problema de elementos finitos estocásticos, donde estudiamos los efectos de la incertidumbre, pero tomando en cuenta la correlación espacial que puede tener esto, cómo se puede dar, por ejemplo, en problemas de mecánica de suelos. Otra área de interés ha sido la de actualización bayesiana, donde a partir de mediciones que uno pueda tener de una estructura, mediciones, por ejemplo, de la respuesta dinámica, se pueden inferir los valores de ciertos parámetros, ciertas propiedades de la estructura. Otro campo de aplicación ha sido la optimización basada en confiabilidad, donde la idea es buscar, por ejemplo, estrategias óptimas de mantenimiento de estructuras tomando en cuenta los efectos de la incertidumbre. Y una última aplicación que también hemos visto es cómo realizar análisis de sensibilidad ante incertidumbre para, por ejemplo, poder explicar cuando tenemos muchas fuentes de incertidumbre en un modelo, bueno, cuáles son los parámetros que son los más importantes en o que afectan de mayor forma la respuesta de un sistema. Bueno, esa ha sido la presentación sobre la investigación que desarrolló el grupo de mecánica estructural estocástica. Obviamente esta fue una presentación muy somera, pero si alguien tiene interés, puede recurrir a las páginas del departamento de los profesores que participan en este grupo para consultar las últimas publicaciones que se han hecho en esta área. Muchas gracias por su atención.